Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Como saben, vamos a continuar con el seminario del acto psicoanalítico y continuar con la clase del 20 de marzo de 1968. Hoy va a estar a cargo de Graciela Berraute y de Cristina Torchio. Como ven, esta es una reunión virtual y presencial. Las reuniones del primeros, segundos y cuartos lunes, que son las del seminario de Lacan y la lectura de textos de Freud, van a ser con esta modalidad virtual y presencial. No así los terceros lunes, que son presentaciones clínicas que van a ser exclusivamente presenciales. Y los sábados se decide en cada ocasión. Bueno, proponemos para la reunión una colaboración de 500 pesos, van a encontrar el CBU en el chat, y bueno, vamos a dar comienzo a la actividad y bueno, luego nos reencontramos para cuando terminemos la actividad. Bueno, acá estamos. No vuelvo a saludar, pero sí, me disculpo por la complejidad de la cuestión tecnológica. Como recordarán, estamos en la clase 20, esta sería la segunda parte, o bueno, la última puntuación de la clase 20. Lo digo así porque me da la impresión de que en esta clase da como Lacan como sucesivas versiones de lo mismo, ¿no? Como que dice de diversas maneras lo mismo, que lo mismo diría que lo mismo básicamente es lo que plantea como característica, digamos, del acto psicoanalítico. Característica a lo mejor es demasiado banal decirlo así, pero sería como esencial al acto psicoanalítico que lo que se presenta como una relación con el saber, un saber que se va construyendo, digamos, a lo largo de un análisis, porque bueno, quien ha consultado va a buscar un saber sobre sus síntomas. Efectivamente, está la construcción de un saber, pero lo que plantea Lacan es que esa construcción está afectada por la falla intrínseca al saber que ocurre en el acto psicoanalítico y que es relativa a la falla esencial, digamos, en la estructura psíquica, podríamos decir tanto relativa a la alienación original, de la cual quedamos tomados, relativa al objeto perdido, que queda como causa, digamos, pero que implicaría una falta que es insoluble, y lo que plantea como telón de fondo, digamos, respecto a la falla de la relación sexual o de la equivalencia sexual, que diría que no hay complementariedad de los sexos, y digamos como que estos órdenes de falla, que son digamos órdenes de castración, de división del sujeto, se ponen en juego en el acto psicoanalítico, digamos, en el acto de la cura. Lo que habíamos visto la vez pasada, hace 2 semanas, en la primera parte de la clase, es cómo se transcurre, digamos, el acto psicoanalítico desde un comienzo inicial de la transferencia, donde, digamos, el analizante entra en transferencia con el analista a través de lo que llamamos la construcción del sujeto supuesto al saber, es decir, que hay una función del saber que es relativa al poder hacer transferencia, como que, digamos, el analizante supone un saber a ese otro, un saber sobre su síntoma, un saber sobre su goce, y adjudica allí
la presencia, se diría, de un sujeto. Digamos, que sería un saber con sujeto cuando se inicia el análisis, depositado esto en el analista, pero, digamos, lo fundamental que plantea Lacan a lo largo del seminario y en esta clase ya condensadamente, diría, es cómo ese sujeto supuesto al saber, necesario originalmente para que se inicie la transferencia, debe ir cayendo a lo largo del tratamiento, y esto ocurre de modo que no es por algo, digamos, voluntario, por algo hecho a propósito, se diría, sino en relación a la función de deseo del analista, que empujaría a este desgaste del sujeto supuesto al saber, digamos, como una caída de ese lugar idealizado, que se produce en tanto el analista se propone, y ahí sí, desde ese deseo, esa función deseo, como soporte de los objetos pulsionales del analizante, como semblant de objeto, como solemos decir, semblant de falta de objeto, pero bueno, para el analizante es como que está ahí la presencia. Y esta originalidad, podríamos decir, es algo que es propio del acto psicoanalítico y no de otras prácticas terapéuticas. Digamos, por lo menos en lo que solemos encontrarnos, no hay otras prácticas terapéuticas donde quien se propone para la cura se proponga también como soporte del objeto pulsional del otro, ¿no? Es algo completamente novedoso, se podría decir. Y esto hace a que, por eso decía que a lo mejor es como lo de fondo que plantea Lacan, es que la presencia de ese objeto respecto del saber, orada el saber, es decir, el objeto como resto que queda, digamos, caído respecto a ese saber, lo hace fallido o fallado. Esto está así como, digamos, como línea de fondo. Bueno, la segunda parte que voy a puntuar hoy, voy a llegar hasta el punto en que va a presentar hoy, disculpen que arranqué al revés, me va a acompañar Cristina Torquio, una querida colega que trabaja con nosotros hace muchos años, que va a hacer su presentación en esta clase. Así que bueno, lo que yo les voy a ir comentando es que hay 3 o 4 formas en que tiene Lacan de decir esto mismo, diría. La primera es cuando habla del acto analítico, más o menos por la mitad de esta clase, comienza hablando del acto, digamos, como definiendo todo acto por su condición de producir un efecto significante, eso es lo que le da condición de acto, pero que la novedad de este discurso es que ese efecto significante tiene que ver con un efecto de división de sujeto. Se podría decir que la división del sujeto no se hace de una sola manera, ni en un solo momento, ¿no? O sea, en principio, lo que acá está planteado básicamente es la división por la existencia de ese objeto como desecho, que impide toda construcción de un universal, de un todo. Lo que estaba planteado desde el comienzo de la clase es que debe advenir el sujeto inicialmente ingenuo de la alienación, debe advenir al lugar del objeto perdido, lo cual efectiviza su castración. Los efectos de división son efectos de castración. Bueno, esto después a lo mejor lo podemos conversar justamente con situaciones clínicas para ver cuándo uno puede decir, suponiendo que se puede equivocar, por supuesto, que ha ocurrido un efecto de división en un análisis, ¿no? Podría ser, por ejemplo, cuando pareciera que el analizante por primera vez se escucha cuando dice tal cosa, ¿no? Efecto de división es efecto de castración, para decirlo mal y pronto, quizás.
Pero bueno, hacia el final del análisis, o como producto del análisis, hay un efecto de división dado por el encuentro del analizante con la verdad, de que hay una imposibilidad de un saber totalizado sobre, digamos, su subjetividad, sobre sus síntomas, es la imposibilidad de decirlo todo. Yo había comentado los otros días cómo en este punto Lacan planteaba incluso un contraanálisis en cuanto a que lo simbólico que se va produciendo, un saber simbólico que se va produciendo, no recubra imaginario y real, es decir, no impida la función del objeto como resto de lo simbólico. Bueno, ¿está? Habíamos comentado también la insistencia en esta clase acerca de que en esos pasos del final de un análisis, el analista que estaba colocado como soporte del objeto cae también como desecho, como, digamos, habíamos dicho, como chivo emisario, ¿no?, del final de un análisis. Y acá, en esta clase, Lacan hace una analogía del analista con el héroe trágico. Dice, el héroe de toda tragedia es que inevitablemente va a caer como el desecho de toda la trama, ¿no? Bueno, habrá que ver qué pensamos si nos consideramos heroicos en esto, pero sí quisiera discernir que lo que entiendo que no está planteando es alguna suerte de masoquismo, creo que no, sino el poder soportar ese lugar, digamos, tan poco grato, tan diferente a lo que podría ser un lugar de cierto ideal en cualquier otro acceso terapéutico, ¿no? Tan incómodo, acá mi compañera de hoy, Cristina, exactamente, tan incómodo. Bueno, Lacan acá dice que la hipótesis que él viene sosteniendo con esta lógica particular que ha traído de los cuantificadores es, digamos, esta cuestión con el universal, ¿no? Digamos, como que hay en toda la operatoria analítica algo que impide la construcción de un universal. Creo que esto más o menos lo sintetiza. Inclusive dice que tampoco la función de la negación puede resolver el problema de la relación del universal con el particular, porque bueno, que si se plantea una operación de negación sobre el universal, eso no forzosamente supone que va a haber un particular. Digamos, va dando distintas maneras de leer lo mismo, ¿no? Dice, tampoco uno podría decir que si todo saber no es consciente, eso implique que haya inconsciente, ¿no? Bueno, y acá viene algo que creo que es particularmente interesante, ¿no? Que es cuando se pregunta acerca de la calificación de alguien como analista, digamos, de dónde o en qué se puede apoyar esta calificación, que no sea meramente una cuestión imaginaria. Nos recuerda que en Platón, respecto del ejercicio del saber, destaca el artesanado, ¿no? Como que ubica el saber respecto de una práctica, del ejercicio de una práctica. Entonces dice, bueno, Lacan, ¿no? No Platón. Podríamos hablar en esto de nuestra terapéutica, como que nuestra terapéutica se sabe a sí misma. Entiende que no, digamos que no se podría ubicar ahí. Y respecto del saber, ¿no? Y acá vuelve al gran tema este del saber, y vamos a ver de qué saber se trata, ¿no? Dice que por todo lo que venimos tratando respecto a la función del objeto A, esa función del resto,
no se podría decir que el saber sea lo que califica a un analista. Esto, acá está dicho así rápidamente, pero encontramos en muchos lugares en Lacan que cuando dice estas cosas no quiere decir no estudien, al contrario, ¿no? Digamos, él de ninguna manera está planteando que no haya formación del analista, sino que no se suponga que esa formación, por intensa que sea, nos califique como analistas. Acá ya esto produce un agujero, ¿no? Creo, emocional por lo menos. Porque dice, el saber va a estar puesto en cuestión siempre por la función de la. Y la función de la es la propia de este discurso, ¿no? Y entonces acá va a hablar, hacer apenas una acotación acerca del saber textual que se construye en la cura. Él ubica saber textual como relativo a la construcción del fantasma, bueno, a todo lo que hace al análisis del síntoma, digamos, a los sentidos que se van produciendo del síntoma, pero muy particularmente a la construcción del fantasma, como un saber producido prácticamente como una formación del inconsciente. Y lo va a diferenciar mucho más claramente en la proposición. O sea, la proposición de octubre es paralela, el 67 es paralela prácticamente a este seminario, que es del 68, ¿no? Donde ubica el saber textual como esta producción y el saber referencial que es propio del psicoanálisis respecto de otros discursos, de otros intereses con los cuales se construye, se ha ido construyendo. Es un saber objetivable, digamos, el textual. Es un saber más cercano a lo que diríamos los saberes de las ciencias, de la literatura, etc. Después, si quiere, lo tengo más preciso en la proposición. Pero ahora le interesaba subrayar este saber textual que se produce así como prácticamente como formación del inconsciente. Sí, ¿por qué le interesa? En realidad no puedo evitar referirlo a la proposición, porque una de las propuestas de la proposición es que la extensión, el saber en la extensión del psicoanálisis, en verdad se crearía a partir de este saber textual del inconsciente como algo producido en cada sujeto en su análisis, como algo muy particular, sería básicamente particular porque es de cada uno lo que eso se produce, y que eso se podría incorporar al psicoanálisis como discurso. Esto es lo que da razón de la creación del dispositivo del pase, que es donde se pone en juego lo que alguien dice de qué le ha pasado en su propio análisis en estos trayectos. Ese decir, digamos, que surge cuando se presentan pasantes para el dispositivo del pase, va a ir a formar parte del discurso. Lo digo muy rápidamente, pero habiendo hecho la experiencia de esto, de muchas maneras, yo diría que es efectivamente así. O sea, que los significantes que salen del análisis de cada uno tienen una condición de invención que no se produce de otras maneras. Y no porque sea un descubrimiento, encontré no sé qué, sino que algo que alguien dice de cuando se dio cuenta de cuál era su lugar en el fantasma, pongamos, qué objeto era respecto al goce del otro, este tipo de formulaciones, de decires así, tienen como decir, un peso, tienen una consistencia, no sé cómo llamarlo, una dimensión que produce una vivencia de originalidad, de creación, pero no porque en sí sean algo
creativo, sino porque salen de donde salen. Claro. Como una formación del inconsciente exactamente que salió en el análisis, más allá de los sueños y demás, ¿no? Igual, habría para charlar. Entonces, dice, no hay la clase de los psicoanalistas, porque como él viene planteando que se adviene psicoanalista en el curso de un análisis, en este atravesamiento del fantasma, todo este recorrido, no podría haber una clase, porque para cada uno la causa del deseo es una, la que le tocó, la que le salió, y entonces, claro, si uno ubicara la formación del analista, perdón, el reconocimiento del analista como tal, en algo relativo al saber, se podría decir, hay una clase de los psicoanalistas, pero los que se formaron tantos años en tal institución, como se dice o como se decía muchas veces, son los analistas de APA, los analistas de tal o cual lugar. Pero en el sentido estricto, como él lo está planteando, no se podría conformar una clase. Porque, digamos, y esto lo sabemos, es imposible que cada uno de nosotros atienda a un paciente igual que el otro. Ni escuche lo mismo que escuchó el otro. Ni soporte el objeto. ¿Cómo cada uno soporta el objeto pulsional del analizante? Eso tiene que ser inevitablemente de una particularidad completamente particular. Bueno, sí, lo último entonces, que bueno, para reafirmar esto de que no hay un ser del sujeto, cosa que sabemos, pero René Leu, que es muy interesante, bueno, lo estuve trabajando, dice que cuando tomamos la frase que un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, uno podría pensar quizá que el sujeto queda representado entonces. Lo que él plantea es llamar representancia y no representación, porque dice que entiende que es una función de representación, pero no un representante, que no es que, digamos, quedo representado en el campo del otro, y esto es digamos, acá se vería como un gran efecto de división. Un efecto poderosísimo, diría, de división, es esto de que no me encuentro representado. ¿Por qué? Porque no hay un sujeto previo. Si cuando un significante representa un sujeto para otro significante, es retroactivamente. No es que hubo un sujeto y el significante lo representa para otro, sino que el sujeto va a caer ahí, justamente, efecto de este golpe de división, finalmente, de que no estaba antes, sino que retroactivamente va a haber ese efecto sujeto. Creo que es muy importante esto para quitar la consistencia también en este sentido, ¿no? Bueno, acá me avisan, la otra Cristina Simpson, que le pase la mano acá a mi compañera. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. Trataré de contarles un poco lo que me ocurrió cuando leí este capítulo, clase de la... Se corta, ¿no? A mí me atrajo el concepto de la posición del analista y esto de hacer un lugar a un deseo inédito, ¿sí? En relación a causar al otro para que pueda ser deseante, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Estuve en el verano, leí un libro, en el verano, tiempo de ocio, que dice Isidoro, nos da lugar al desarrollo del pensamiento. Leí un libro de Delphine de Vigan, que es una escritora francesa que habla sobre los afectos íntimos, y me pareció muy interesante porque había un personaje, esto no lo hablamos ayer, había un personaje que era un logópeda que trabajaba con una anciana y donde le llamaba mucho la atención a él cómo las huellas infantiles perduraban indelebles en los sujetos, en las personas, ¿no? Entonces,
Sí. Él decía que trabajaba con las palabras y con los silencios. Preguntale vos que tenés el potencial. Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Hacen alguna señal si me están escuchando? Sí, sí. Bueno, perfecto. Delfín de Vigan. Delfín de Vigan. Está bien el PH. Se llama Las Gratitudes. Me pareció muy interesante en el verano, en un momento de relax. Bueno, él justamente lo que lo sorprendió en esto que habla con escucha palabras y silencios de las personas ancianas también, porque trabaja en un geriátrico, este tema de la perdurabilidad de las huellas infantiles. La huella, él dice, la huella ardiente e incandescente que dejan a pesar de los años. Una huella indeleble. Recuerdos antiguos que hablan de épocas lejanas, ancestrales, prehistóricas. Por eso lo relacioné con un caso, un recorte clínico que voy a hacer ahora de una paciente también, que ya la presenté en las jornadas del 2020 también, el que tiene un síntoma de ataque de pánico. Él dice, el dolor sigue intacto, como en un circuito cerrado. En este espacio entre analizante y analista se va recreando y se va recorriendo todos esos dolores también, donde el analista toma ese lugar de semblante para que el paciente vaya encontrándose con sus objetos. Analía Stepak habla en unas jornadas de la metáfora del sastre, como del buen corte. Y nos dice algo en relación al traje y a la vestidura, como que detrás de eso no hay nada, hay falta. Entonces es incómodo realmente trabajar a veces con este tipo de cuestiones de los pacientes, ¿no? Analía nos cuenta que es una posición paradojal del analista, esta cosa incómoda, y la errancia del analista. Isidoro, ve también en las mismas jornadas de verano, habla de qué es lo real que anida en el síntoma. Y cuál es el objeto que lo retiene también, haciendo causa de malestar. Bueno, y Lacan en el acto, que dice que el acto psicoanalítico es un hecho significante, que nos ubica en el efecto de sujeto del paciente, del analizante. Bueno, acá voy a plantear el tema de mi paciente, que es, le voy a decir Alba, ¿sí? Y voy a... Al micrófono, perdón. Alba. Alba padece como paciente un ataque de pánico. Es una paciente que ya presenté y que en ese momento, cuando lo presenté acá en las jornadas, relaté una escena infantil donde el padre gritaba, golpeaba, y la madre con las dos hijas se escondía en el cuarto de las nenas. ¿Sí? Entonces, el terror, me dice Alba, el terror tapa los afectos, tapa mis afectos. Siento taquicardia, turbulencia, de un ruido que me ahoga. La pandemia le vino como anillo al dedo, porque se apartó, ella manejaba, no maneja, se aparta de los otros, de los semejantes, vive con su esposa, y el alcohol en gel sustituye, vamos a hacer una metáfora, la caricia y la letra también. No muevo el micrófono. No es fácil esto, no es fácil. No. Bueno, Alba tiene una pareja
donde los amores del otro sexo con su esposo participa de su espejo. Y los matices a veces es un esposo amoroso y otras veces es un desconocido. ¿Sí? Se convierte en a veces es un esposo amoroso que participa de la maternidad y la paternidad de su hijo, y otras veces, ¿quién es? Es un desconocido. O sea, hay un espejo oscuro ahí para ella, ¿no? En la relación amorosa de su esposo no se ha permitido la ternura, que es otro afecto. Y me pregunto si el Unheimlich de la madre retorna como eco del grito paterno, reflejo de un super yo paterno, y aparece el terror en la paciente, que tiene una frase estigmatizada, estigma: quédate quietita, después que pase abrimos la puerta, bajan las aguas, se apaga el incendio. Alba se mira a sí misma como mujer, pero queda reducida a una pequeña imagen, a una imagen de una niña, ¿sí? La imagen está sostenida en la palma de la mano de la madre, la mano temerosa de esa madre que la aprieta ante la voz vociferante del padre. Esta escena infantil, por la que suele llorar en la sesión y padecer en su tratamiento, retorna en un síntoma vincular. Juntas, madre e hija, en el momento más alto y más potente de ese padre atronador, el monstruo en el ropero, reduciéndolo al tiempo más originario de un bebé. Apretada antes de tiempo, no hubo plataforma de despegue posible, no hubo letra. La cuestión es que la quietud la esconde del objeto de goce del otro y la encuentra despojada entre las cenizas apagadas de un bosque desencantado. La madre no pudo... La madre... Espera que me perdí. La madre no pudo hacer letra, no pudo tomar el nombre del padre para poder hacer algo ahí, porque estaba aterrorizada también. Entonces me pregunto, ¿qué podemos pensar del pánico? ¿Sí? ¿Qué textura tiene el pánico? Yo ideal, super yo. El ideal del yo va a las cenizas de ese bosque. Alba tendrá que dejar ese lugar de hija para poder ser la madre de su hijo. Supongo que el odio que producía esta voz, incendio padre que vocifera, goce materno que no puede transmitir el nombre del padre como significante. No se construye, se ve afectada la construcción del nudo, la construcción del objeto A, en el odio, en el terror que paraliza. ¿Se construye el objeto A en el pánico? Me pregunto. ¿Como agujero que horada cada registro? Una operación fundamental no se produjo. Me pregunto si el pánico no está relacionado con el fracaso del Fordá. Si la detención en el desarrollo de la langue materna no afecta a la constitución del sujeto en el Fordá. ¿Cómo se constituye un Fordá en un sujeto con terror? Bueno, gracias. Ahora voy a habilitar también acá. Pueden hablar, ¿no? Perdón. Sí. ¿De qué se trata? Sí. Pero, sí. Sí, está bien. Lo sacamos y cuando después respondemos para que... Lo sacamos ahora. Bueno, están escuchando, ahora sacamos el micrófono, las podemos escuchar también a ustedes. No, no las estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, se te escucha Ahí bien. está. Ahora sí, ahora los escuchamos. Bueno, después de escuchar las ponencias, abrimos entonces
un tiempo para preguntas, comentarios. Queda abierto, sí. Voy a tomar nota de quien quiera tomar la palabra. Levantan la mano y yo... Yo estoy atenta a la... Así que, ¿cómo? Acá también. Sí, a ver, no, se acercan acá y hablan desde acá. Hola, vos querías... Claro. Tenemos que irnos poniendo más a tono con esta cuestión mixta de la presentación que todavía nos trae algunos inconvenientes. Sí. Pero a ustedes los escuchaba perfectamente. Sí. ¿Cómo? ¿Querés que lo enchufe? Bueno. Lo que pasa es que ahí va a hablar Gustavo. Va a hablar a través del micrófono. Ahí se escuchará. A ver, alguien que haga un gesto en la pantalla. Sí, Mariela dice que sí. Mariela dice que sí, perfecto. El gesto de Mariela es inconfundible. Bueno, me interesó mucho esto de que no hay una clase, ¿no? Yo diría que no hay una clase de lo particular, no hay una clase de lo particular, ¿no? Como que eso no hace clase, por eso la particularidad de Lacan no debería ser imitada, porque esa es la particularidad de Lacan. Lo que tenemos que imitar es que, bueno, que él encontró su estilo, o en cualquier otro ideal o maestro que tengamos, ¿no? En Freud o en cualquiera, digamos. Y también me quedé enganchado con esto que salió en medio como formación del inconsciente, esto de la incomodidad del analista, ¿no? Porque pensaba que la incomodidad es quedar tomado por un objeto, la incomodidad del analista, el analista queda tomado por un objeto que no sabe cuál es. Durante mucho tiempo no sabe cuál es. Tiene que pasar mucho tiempo hasta que sepa cuál es el objeto por el que está tomado. Y para mí esta es una de las definiciones del fantasma, es estar tomado por un objeto y uno no saber qué objeto es. Eso es el fantasma antes de ser construido. Ahora, la incomodidad me parece que tiene que ver con que necesariamente en esa posición de estar en un lugar tomado por un objeto que uno no sabe cuál es la angustia. Digamos, lo que tiene que surgir ahí es la angustia. En este caso, la angustia del analista. Ahora, al analista le está prohibido dar el signo de la angustia. Eso es seminario 8, ¿no? No puede dar el signo de la angustia porque si no se sale del discurso analítico, aparece como sujeto, ¿no? Entonces de ahí la incomodidad, ¿no? Es decir, uno es tomado por un objeto que produce necesariamente angustia y a su vez no hay posibilidad de dar la señal de angustia ahí en esa situación. Este era el comentario que me surgía de esto. Marite quiere hablar. Hay que mirar las manitos, ¿no? No hay manitos todavía. Claro, yo me quedé de lo que dijo Graciela, pensando en esta cuestión de esta apelación a un saber del lado del analista, ¿no?
y de justamente la paradoja de que el analista sostiene este saber que de alguna manera es imposible de ser sabido, porque me parece que, no sé, por lo menos a mí lo que me quedó del seminario es esta cuestión donde Lacan trabaja la cuestión del acto analítico y la cuestión del acto sexual. Sí, como que en este seminario él situara esta cuestión de la imposibilidad de un saber y de la posibilidad del hallazgo de alguna verdad, ¿no? Es decir, porque finalmente en lo que tiene que ver con el acto analítico, como bien lo planteaba Gustavo recién, el trabajo consiste en el encuentro con la verdad de este goce, digamos, y anudado al objeto que se es para el otro, ¿no? Y poder entonces esta cuestión de, bueno, de poder avanzar en esa posibilidad de decirlo, ¿no? Y de articularlo. Y en relación al acto sexual, como tampoco se trata de un saber respecto de qué es, digamos, quién se es, ¿no? Porque también en el acto analítico no se trata de encontrarse con una identidad, como decía Graciela, sino de, bueno, encontrarse con esto que a uno lo causa. En relación al acto sexual también, esta cuestión de que no se trata de avanzar en una identidad de ser, sino en un semblante, que es la posibilidad del saber hacer con una posición, no saber hacer con el otro, ¿no? Y en este sentido, cómo, digamos, la experiencia del análisis nos ayuda en esta cuestión de también poder saber hacer con la presencia del otro, ¿no? Porque yo me preguntaba en el caso tuyo, cuando vos hablabas, cómo el pánico, lo que ella le impide, es hacer lazo. Al lazo social, lazo amoroso con el marido. Es decir, hay un punto donde también el encuentro y el quedar advertido de esa condición fantasmática de quién, de alguna manera, es decir, de qué clase de objeto, digamos, es para el otro, también por ahí habilita, en este efecto de división, perder cierto goce y poder saber hacer con el semejante y el partener sexual. Me parece que por ese lado me parece que va esto que decía Graciela, ¿no? La peculiaridad, ¿no? de la experiencia del análisis y cómo en este seminario Lacan empieza a hacer esta vuelta hacia lo que se llama el último Lacan, que bueno, qué sé yo, ¿no? Pero este tema de poder ir formalizando, ¿no? Digamos, este sería el aspecto, digamos, así, curativo, terapéutico, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, Cristina, te quería hacer dos preguntitas, si podés decirnos alguna cosa más. Bueno, sobre lo que a vos te pasó en relación a tu posición de semblante respecto de esta mujer con pánico. Y la otra cosa que me quedé pensando muy interesante es sobre el Fordá, sobre ese fracaso en tanto niña, ¿no? Que diríamos de jugar a estar y no estar, al desaparecer. Bueno, te quería preguntar sobre esto, si puedes decirnos algo más. Gracias. ¿Cómo? Sí, pero luego, si quieren decir algo. Bueno, es una paciente que continúa con su análisis intermitente, desaparece y aparece. Es muy interesante esto que me planteaste, que tiene que ver con esto del juego, ¿no?
siempre hay una excusa, por supuesto. Ahora la puse en otro horario, a ver si puede seguir ella, porque tiene un chiquito que está en adaptación. Y esto del juego, la madre no las dejaba ir a la plaza, a estas chiquitas. O sea, no había juego ahí, eran inquietas y había quietud siempre. La madre era muy miedosa. Parálisis total, sí. Entonces, era la época del SIDA, entonces no quería que el abuelo la llevara a la plaza porque se podían pinchar. O sea, hay muchos aspectos que traen esto del miedo y del temor, ¿no es cierto? Una madre temerosa, muy temerosa, y todavía ella está, yo en ese lugar estoy tratando de que ella pueda advenir con alguna cosa propia, que no es fácil tampoco, porque ante esto intermitente que aparece y no aparece, de hecho es una paciente que vino hace muchos años, después dejó, estaba medicada por el ataque de pánico, volvió en la pandemia, con un hijo, yo ya sabía que estaba casada, y con el tema que tuvieron todo, ella controlaba todo. El marido venía a trabajar, se cambiaba, se sacaba la ropa, lavaba todo, y de pronto los tres adentro con COVID. Con COVID. O sea, es un tema complejo. Es tratar todo, cada sesión, que ella pueda decir algo más. Que pueda decir algo más realmente. Para que ella se vaya encontrando con eso, ¿no? El otro día lo que aportó es esta frase, estigma, y aportó también que se le aparecía como una imagen de un caballo con antiparras, con anteojeras, antiparras, una cosa así. O sea, el ver también está ahí, la voz y el ver como objetos están ahí presentes también. Pero bueno, estamos rodeándolos, porque no es sencillo. Yo me acuerdo cuando Gustavo, cuando yo lo presenté, me dijo el golpe del super yo cruel, los golpes del padre, me acuerdo en ese momento. Que es así, es la crueldad de ese padre. Y esa madre sigue con ese padre. Una cosa... Bueno, no sé si te contesté, pero intenté. Gracias. Chévere. Tiene bueno, tiene su parte divertida. Estaba diciendo. No, la verdad que es tan pluridimensional todo lo que hemos trabajado y lo que trae Lacan, y lo que el resumen que ha hecho Graciela. Y me quedé impactado mucho con el caso que vos planteabas, Cristina, porque, bueno, qué sé yo, como mi formación también psiquiátrica, ¿no? Yo hago una cuestión que me parece importante, lo digo así al margen, como aclaración, como al margen. Creo que es importante establecer la diferencia entre lo que puede ser lo que se llama la ansiedad, digamos, respecto de lo que es la angustia. Yo creo que en este caso, digamos, todo lo que puede ser tomado como el terror de esta chica y el terror que se plantea, esa cuestión del horror que le impide el pensar, porque en última instancia le impide el pensar, le impiden pensar la posibilidad de algo que tiene que ver con, bueno, justamente con lo sexual, porque que es un poco lo que planteaba Graciela, ¿no? Porque ¿qué es lo sexual? Digamos, lo sexual es buscar cómo es la manera más, yo diría, más completa y abarcativa, empírica hasta diría, de lo que puede ser la relación de un otro de un sujeto con un otro.
está claro que efectivamente incluso digamos, la relación que uno busca como analizante con el analista o el analista con el analizante, de alguna manera tiene ese entorno que tiene que ver con lo sexual. Pero como bien dice Lacan, ¿no? Pero miren que todo no es sexual también. O sea, ya no nos podemos engañar respecto de lo que queremos buscar. Ahora, esa cuestión de la relación me parece tan ejemplificado en el caso este, en donde se busca finalmente la relación, el marco de la relación sexual entre un padre y una madre. O sea, se busca esa cuestión sexual y queda, digamos, totalmente paralizada la posibilidad de llevar a una relación, diríamos, de otro tipo, digamos, más individual, más particularizada, más fuera de lo que puede ser lo universal, es decir, en el sentido de la clase, es decir, se busca la cuestión del conjunto, es decir, aquello que es particular, no puede, aunque tenga vocación de hacerlo, no puede responder por lo universal. Es decir, es una cuestión absolutamente particular. Y efectivamente, ahí hay una cuestión particular en donde en esta búsqueda, en su propia particularidad, digamos, está como paralizada por el terror, digamos, por el terror de una madre que no puede vehiculizar un nombre del padre, o sea, por el terror de que no se puede relacionar una finalmente con un falo, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de unificar en términos discursivos una con un falo. Y queda esta chica atrapada en esta cuestión terrorífica, que volviendo un poco a lo que decía, tiene el engrama de ubicar la ansiedad, porque no puede pensar, digamos, ella, lo angustiada que está, en función de que ese terror le impide ver la angustia que tiene. En ese sentido, yo creo que ya el alemán complica la cuestión, porque angustia como ansiedad tienen la misma palabra, Angst, y es imposible, digamos, desde el punto de vista palabrero, digamos, discriminarla, y ahí ya tenemos un problema. Bueno, varias cuestiones. Una es la cuestión del saber que vos tomaste, Graciela, lo quería de algún modo poner a conversar con el caso que vos trajiste, Cristina, porque me preguntaba en principio por qué tiene esa fijeza, esa escena, ¿no? Que pasa el tiempo y eso sigue, ¿no? Y cómo poder pensar la cuestión del saber en relación a esa escena que mantiene esa fijeza, ¿no? Como, entre comillas, traumática, ¿no? Freud decía, seguramente recuerdan, cuando hablaba de los pacientes, que de pronto surgía algo y el paciente decía, uy, yo siempre supe eso, pero ahora es completamente distinto, ¿no? O sea, cómo el saber cambia de lugar, ¿no? Adviene al lugar de la verdad, y es siempre nuevo, porque la verdad es siempre nueva, siempre sorprende, aunque sea algo, ¿no? Que me parece que no le acontece, está en la fijeza que en relación a ese saber no hay como movilidad, sí. Eso por un lado, ¿no? Y luego la cuestión de la representación en relación a un sujeto es lo que un significante representa para otro significante, o un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, ¿no? Que entiendo que tiene alguna relación con la dimensión de esta verdad, no toda, porque no hay esa dimensión de representación, pero también, esto también lo pongo un poco a conversar, me parece que ahí aparece
una dimensión claramente estructuralista en Lacan, porque justamente el estructuralismo plantea que digamos, que no hay una entidad previa a la relación, no es que están las entidades y entran en relación, sino que la relación es lo que da lugar a la emergencia, digamos, por eso no hay esa entidad, esa onticidad que preexistiría a la relación misma. Esto lo pongo un poco a conversar porque Lacan mismo dijo que negaba que era estructuralista, ¿no? Y ¿qué nos dice también esa definición, para decirlo de algún modo, en relación al... que es un modo que Lacan suele tener cuando interviene o se le pregunta sobre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un psicoanálisis? La práctica que ejerce un psicoanalista, es como hay una dimensión donde sí, pero casi tautológica, donde justamente lo que queda extraído de ahí es la dimensión óntica. No habría algo más allá que eso mismo que se pone en juego en la práctica. Bueno, un poco por ahora dejo. Sí. No hay nadie que quiera hablar de... Sí, yo mandé ahora un mensaje. Si alguien quiere intervenir, por favor levante la mano. Bueno, los que no están, hay varios que solo tienen el nombre, así que no puedo ver la mano. Sí. Sí, eso estoy haciendo yo. Ah. Una sola cosita. Si no... Que justamente acá se ubica la dimensión del ser como ser ahí, ¿no? Ah, espera. Sí, perdón, sí. Acá una intervención. Sí. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar si podías decir algo más sobre la intermitencia, que lo dijiste como al final, que es un modo que esta paciente tiene de estar de habitar el análisis, porque yo pensaba si no es ahí algo como una salida a esta madre temerosa que la petrifica ahí, donde es lo transferido también, ¿no? Cuando ella viene de forma intermitente, también hay algo ahí transferido de vos, la madre temerosa, digamos, ¿no? Ella lo dice, la intermitencia del análisis. Que es como si ahí hubiera, ¿no?, encontrado alguna salida sintomática, obviamente, ¿no? Pero... Sí. ¿Y vos le sostenés esto de que venga de forma intermitente? No, trato de... No, por ahí. Sí, es un modo. Es un modo. Ahora, espera que te pasamos porque si no, no se escucha. Ay, perdón. No, ahora ya está. Que vos yo ya digo, sí. Lo pasé cuando hablaba. No, es como se puede, es como se puede, como se puede. Bueno, es interesante lo que me planteas, esta intermitencia puede ser una salida para ella, sí, sí. Igual está mejor la paciente en general, ¿no? Yo lo planteé así, pero aparte viene al análisis en forma, por ahora, virtual. Yo insisto, presencial, porque ella puede manejar, hasta el esposo le ha dicho de traer, que vengan, ¿viste? Que vengan manejando ella, que él la espera y que venga al consultorio. Pero bueno, se resiste. Hace resistencia. Pero bueno, sí, es muy interesante esto que me plantearon tanto Estela Maris como vos, porque tiene que ver con esto aparecer, desaparecer, a lo mejor el juego del Fordá también, porque como no hubo juego, ahora a lo mejor se puede plantear algo de esto, ¿no es cierto? Graciela también. Así que bueno, gracias por lo que por lo que aportan, ¿no? Realmente. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿Quieres hablar, Graciela? Hola. Perdón, yo no puedo levantar la mano. Yo pensaba que la intermitencia quizás es como una
sustitución del fordá que no hubo, ¿no? En vez del fordá, una intermitencia. Pero te estaba tratando de pensar cómo pensar, ¿no? Estas cosas de, por ejemplo, uno en la función analítica sostiene siempre el mismo objeto del fantasma del paciente, o esto va cambiando. Yo preguntaría, bueno, es una pregunta, ¿no? Sí, la pregunta es, si lo que sostenemos, a ver, primera aclaración, cuando uno dice semblante de objeto es ahí donde no está el objeto, porque el objeto está perdido, ahí aparecen los objetos pulsionales, y ahí sostenemos esos semblantes. Digo, porque hay como una doble articulación, ¿no? Objeto perdido, objetos pulsionales, y plural. Yo también pienso que no es siempre el mismo objeto, no sé, pero estoy en duda. La pregunta es, ¿sostenemos siempre el mismo objeto que se va a ir construyendo en el fantasma? ¿Qué pasa en este sentido con la transferencia? Porque, bueno, es fácil la transferencia inicial sugestiva, que es sosteniendo el sujeto supuesto de saber. Si el paciente está enamorado del analista, listo, todo va todo bien. Pero cuando empieza el trayecto relativo a qué objeto de goce soy para el otro, ¿no? Cuando empieza a poder escucharse, una persona decía los otros días, bueno, yo siempre me dediqué a esto, a mi profesión. La profesión es lo más importante de mi vida, como siempre lo he dicho, y en eso se queda como que golpeada, es una mujer, se queda como golpeada porque se escuchó decir mi profesión. Pero lo ha dicho millones de veces. Pero esta vez se escuchó como, y acota después de un rato, es lo único que amo. Pero después de haberlo dicho muchas veces se escucha. Entonces, este efecto de ahí, de división que se produjo, porque ahí hay una caída de objetos, se podría decir, se desprende. Caída que se desprende y ella escucha que ahí hay algo que es un goce, pongamos, relativo a un goce, ¿no? Entonces, ese mismo objeto, ¿no? Bueno, sí, me encanta preguntar. Perdón, es amoroso. No, se pierde. Mira, te lo digo futbolísticamente. Te corren el arco. Yo creo que es un poco así. Te lo corren, se les corre a ellos y te lo corren a vos. Esta es la cuestión. Porque no es un objeto, son las modalidades gozantes para que se escuche que van no es un objeto. Ahí está. Bueno, Gabriela, te escuchamos. Bueno, yo no pude escuchar muy bien todo porque no me podía conectar en principio, así que dos cuestiones. Empiezo por atrás. Para mí no se trata siempre del mismo objeto. No sé si lo pienso tanto en relación a mis pacientes, sino en relación a mi propio análisis. O uno podría pensar las articulaciones entre un objeto y otro, ¿no? Que entonces a veces toma un matiz o toma otro, depende. Eso por un lado. Y después le quería preguntar, en relación al caso clínico, porque no, ahí es donde más me falló la señal. No sé si vos hablaste del objeto, de cuál sería el que se estaría, o el que estaría sosteniendo desde el semblante, no lo escuché. No sé si se dijo tampoco, así que por ahí no tiene nada que ver la pregunta, pero también pensaba si las intermitencias
que yo las he encontrado en muchos casos con pacientes fóbicos o con pacientes con características que uno podría decir de fallas en lo simbólico y que tienen estas presentaciones en relación al ataque de pánico y en relación a la falla de la angustia señal, ¿no? Y que aparece esto. Muchas veces me ha pasado o que piden venir cada 15 días, porque es lo que soportan, de alguna manera, que estas intermitencias por ahí también tienen que ver con modos de no estar del todo ahí todo el tiempo, por un lado, y también si eso se podría articular en relación a la mirada, ¿no? A esta cosa de, más porque se escondían, ¿no? También, además. Bueno, un poco este era lo que quería comentar. Gracias. Muy, muy bueno todo. Todo lo que escuché, digamos, lo que no escuché, no sé. Enchufo. Hay alguien. ¿Quiere intervenir ahora desde acá? Bárbara, si quieren decirle algo. No se escucha, no se escucha. Ahí la pongo. Osvaldo. Bueno, Hola, no se escuchaba nada recién. estuvimos sin sonido todo el tiempo. No se Sí, escuchó nada lo que bueno, dijo. espero que no me... Gaby, vos estabas comentando algo. No se escuchó nada lo que dijo Estela. Porque sí, estaba enchufado. Bueno, ese es el objeto voz, que se hace o se presentificó. Lo sabemos. Cualquier día me voy a saber. Cuando... Sí, Osvaldo, ¿vas a hablar o no? A ver. Osvaldo. Hablar Osvaldo. Hagan una colecta. A ver si ahora se escucha. Y Gaby, ¿Qué decía Gabriela? Gaby, vos levantaste la mano para que No la puedo bajar. Espera que te la baja Patricia. Espera que te baje. Es muy gracioso esto. Mira la como dicen los chicos. Ahí está. Bueno, yo aprovecho la algarabía porque
Claro, porque yo siempre me peleo con la palabra de Freud cuando dice objeto perdido. Perdónenme que lo diga, pero bueno, porque en realidad cuando uno dice objeto perdido, digo, porque es una mala, desde mi punto de vista, un mal uso de la imagen que quieren transmitir. Lo que quiere transmitir. Porque si uno dice objeto perdido, inevitablemente caes en el valle, digamos así, o la hondonada de ubicar un objeto que existió, de un objeto que tiene una forma de objeto. Y en realidad estamos hablando de una objetalidad, no de una objetividad. Esto es así. Entonces, como tal, plantear la cosa como perdida, incluso la palabra perdida a mí me lleva a pensar la cosa trágica también, ¿no? Es decir, yo estoy siempre contra la cosa trágica porque realmente, cuando uno habla de lo objetal que está en juego, de la objetalidad que está en juego, necesariamente sí hay algo que tiene que ver con un desecho, pero necesariamente también lo anima a esa cuestión objetal, la cuestión de ser resto, pero resto no de una basura, sino de algo que resta, y es ese algo que resta, que vibra, que es ardiente, que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la ansia del lenguaje, porque acá planteo algo que, por lo menos yo lo planteo, y lo quiero decir. Generalmente pareciera que la teoría termina en el objeto A. Pareciera que la teoría termina en el objeto A. O sea, hacer ese objeto que Freud plantea como perdido. Pero en realidad yo creo que si podemos dar una vuelta ahí, podemos hacer un paso más, es plantear que en la medida que somos lenguajeros, porque existimos como tal, en la medida que somos lenguajeros, es el propio lenguaje con su ansia, por lo ansioso que implica de lo que somos, que generamos esta idea del objeto. Bueno, lo digo yo, qué sé yo. Como causa. Justamente. Es equívoco, policía. Es equívoco. Cristina. Bueno, hola a todos. No, quería comentar algo con respecto a quizás a la mala traducción de Freud. Freud no habla del objeto perdido, sino del vuelto a encontrar, wiedergefunden. Y el que está, digamos, lo dice en la Vorratskammer, que es como la alacena a disponibilidad. Quiere decir que nunca es un objeto concreto que está perdido y vuelto a encontrar, digamos, sino que está a disponibilidad. Entonces me parece que tiene mucho más que ver con una construcción, con algo que, bueno, según el fantasma de cada quien, va a ubicar ahí un objeto, pero no es que estuvo. Nada más que quería decir eso con respecto a reivindicar a Freud con sus palabras. Que solo hay reencuentro. Claro, reencuentro, pero no por algo, claro, pero reencuentro, pero no por algo que estuvo, sino que está a disponibilidad en la alacena, dice, ¿no? Ahora, una pregunta, para que eso esté a disponibilidad. Para tomar incluso para que ese objeto esté a disponibilidad del reencuentro, porque no hay encuentro, no hay primera vez, siempre es. ¿Qué condiciones requiere en relación al sujeto que haya esa disponibilidad? ¿No? Me preguntaba en relación, por ejemplo, al caso que trajo, cómo si ahí podemos ubicar el caso en el pánico, en la dimensión, sí. Es como para ligar, pero sí, digo que no es algo que va dado, tiene que constituirse esa posibilidad del reencuentro. Claro, eso también. Ahí digo lo ansioso del lenguaje. Sí. Ahí digo lo ansioso. No, pues yo digo otra cosa, yo digo que eso, porque eso vale para cualquier hablante.
pero eso se tiene que, en la singularidad de cada hablante, se tiene que construir. Sí, la guianza del lenguaje hace que eso pueda darse, pero se tiene que construir en cada sujeto, digamos. Claro, bueno, en principio me parece que hay algo en relación a esto ¿por qué aparece un orden de lo faltante de lo que en verdad nunca estuvo? ¿No? Qué bárbaro, está bueno, ahora sí los puedo ver, qué bueno, buen día. Un poco tarde. Bueno, un modo que me parece que es inevitable evocar es la incorporación, esa identificación primera, ¿no? Como incorporación de un vacío. La incorporación del nombre del Padre como vacío. Es decir, esto parece ser algo que por lo menos resulta ser una referencia suficientemente amplia, creo, como para que nos pueda resultar funcional. Como que, bueno, uno podría decir, en las situaciones patológicas más importantes, no aparece que se haya producido esta incorporación, o por lo menos no de una manera suficientemente eficaz como para que ese vacío, digamos, se constituya a la vez como causa, ¿no? Porque acá también había algunas aclaraciones acerca de que hablamos mucho respecto a esta clase de hoy, del desecho, pero bueno, el desecho en realidad es un resto, que es lo que puede permitir, por ejemplo, el resto de lo que no digo, pongamos, ahora estoy hablando, estoy diciendo, pero hay un resto, hay algo que no digo. Eso que no digo funciona como causa del decir, ¿no? Más o menos creo que es esta la operatoria. Bueno, gracias. Sí, vos querés decir algo, Patricia, tenemos. No, ya estamos. No. Una cosita muy corta. Bueno, hola, ¿qué tal? No, yo decía que el pánico de esta paciente, si en relación a lo que estamos diciendo, tendría que ver con justamente hacerle que esa escena la haga realidad, justamente, ¿no? Que no la deja, como dijo Celia un poco, porque esa fijeza, en el fondo hay una fijeza que es producida por algo que está pasando ahí, o sea, digamos, no hay una fijeza, inclusive que sabemos si pasó realmente esa escena, si no es una cosa del imaginario de esta paciente, ¿no? Que el pánico no tendría que ver justamente por fijarse en quedar fijado, digamos, en esa escena que no existió, tal vez, ¿no? Bueno. Breve, sí, estamos pasados, pero vos querías decir algo breve y después ya. No, muy breve, pero quiero agregar a lo que dice Graciela esta idea de que es un vacío, porque la idea del vacío, si uno lo toma medio a secas, puede ser pensado en el sentido oriental, en el sentido incluso del Zen, qué sé yo. Bueno, creo que es importante, me parece agregar, por lo menos para mí es importante, agregar que es un vacío ardiente. Es un vacío ardiente. Cuando digo ardiente, digo que ya estamos, porque ya estamos en lo que implica la existencia. En el seminario, en la última parte, Lacan plantea el ejemplo que hace de Velázquez con las meninas, ¿no? Cuando plantea esta cuestión de separar o de establecer la diferencia que existe en la cuestión del ver como visión, es decir, en el sentido óptico absoluto de la palabra, respecto de lo que es la mirada. Es decir,
a mí me costó muchos años realmente entender lo que carajo quería decir Lacan cuando explicaba la cuestión de las meninas y qué sé yo. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. Creo que ahí está muy, muy ardientemente el ver de Velázquez hacia aquellos que estamos viendo el cuadro, de la manera que él nos quiere llegar a decir: flaco, te atrapé con lo que vos estás viendo. Entonces, si hay una cuestión de ardor en el sentido de la mirada, significa que es porque no se trata de una cuestión en donde hay una visión y un ver, una cuestión, incluso cuando uno habla, no es meramente comunicativo, es invocante. Es decir, la mirada es algo óptico invocante, algo que nos hace existir como tal. Bueno, ¿quieren? Sí. Bueno, un agradecimiento a los virtuales y a los presenciales. Disculpen un poco el desorden en que nos vemos llevados por esta cosa mixta o híbrida, como se la llama ahora, pero iremos perfeccionando el sistema. Así que bueno, el lunes próximo tenemos actividad de presentación del texto freudiano. Vamos a trabajar el final del complejo de Edipo. Así que los esperamos. Bueno, y muchas gracias.